oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos al comienzo de una nueva primavera que dicen que llega llena de promesas y preparados para una nueva cita con los misterios. Tenemos 2 horas para disfrutar de la radio hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en vuestra sintonía en Radio Nacional, y es un placer que estéis con nosotros. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche nos encargamos de realizar el programa. Rosa Rodríguez, Olga Martínez, Miguel Pedrero, que anda por ahí preparando sus ovnis, Natalia Sotillos y nuestros técnicos María José Cascante y Paco Bermúdez, que esta noche controla nuestro mágico sonido, y quien nos saluda es un placer, Miguel Blanco. Es un placer para todos nosotros y un honor estar aquí en vuestra compañía. Esta noche tenemos a algunos amigos que han venido desde Canarias a vernos. Esperábamos otros de diferentes partes de España, pero los saludos a ellos que están aquí con nosotros, y también a todos los que ahora estáis conectados en esta sintonía en Radio Nacional y en Radio 5. Gracias por hacerlo y por hacernos sentir que estáis ahí. Es un placer poder estar juntos y llenar este espacio en blanco que, como decimos, ahora se abre. Y como siempre queremos que conectes con nosotros. Tenemos 5 premios para agradecer vuestra compañía y hay varios medios de entrar en contacto. Nuestro teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros 2 muros de Facebook. Buscáis seguidores del Espacio en Blanco y el Espacio en Blanco, y ahí estamos con más de 15.000 seguidores y creciendo, cosa que os agradecemos. Para esta noche tenemos muchos argumentos. Os queremos dar una pista detrás de esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Existen muchos fenómenos sin explicar en el entorno del ser humano. Muchos de ellos se repiten alrededor de estas fechas, las de la Pasión de Cristo. Se les denomina estigmas, y los protagonistas llenan su cuerpo con las heridas que sufrió Cristo en la cruz. Se les conoce también como estados místicos, y esta noche os invitamos a tratar de descubrirlos. Hablaremos también de combustiones espontáneas, el enigma más aterrador que uno pueda vivir. Y de experiencias que tienen que ver con esos supuestos visitantes del espacio. Una cita única con el misterio está ya lista. Y como siempre, te necesitamos para llenar este espacio abierto al infinito que ahora comienza. Sé bienvenido. Ahí está el avance de nuestras intenciones esta noche y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. Hay muchos más esperando hoy. Un antiguo amigo, Manuel Berrocal. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Y decía que había pasado solamente 10 años. Sí, no, la verdad es que hablándolo, es cierto, han pasado ya unos cuantos años desde que no nos veíamos. ¿Y qué hacíamos allí los programas? Decías en Huertas, cuando estábamos en Huertas. Bueno, yo he estado contigo en Huertas, luego fue... en Radio Nacional. Radio Nacional. Aquello era Radio Cadena, y luego fue Radio 5. Muchas aventuras. Yo llevo 2 años, te decía, detrás de ti. Déjame que te presente. Licenciado en Medicina, secretario de la Sociedad Española de Parapsicología, y alguien con el que hemos hecho algunos programas increíbles, que lleva mucho tiempo en esto de la parapsicología. ¿Por qué ese interés a un médico como tú, que tampoco ejerces la medicina? ¿O? No, ahora mismo no la ejerzo. Ya. La verdad es que el interés ha sido siempre, pues bueno, dentro de mi formación yo me formé más a nivel de campo psiquiátrico y sobre todo en psicoanálisis. Y entonces siempre ha sido el interés de eso, de todo aquello que está escondido de alguna manera en ese elemento especial que tenemos dentro de la cabeza, el cerebro, sí. Y que sin duda alguna cada vez nos da más alegrías presentando cosas que no somos muchas veces capaces de aceptar y de entender qué es lo que pasa dentro de... Quizás sea la parte o el elemento más desconocido del universo, ¿no? El propio cerebro del ser humano. Es que es el gran desconocido. O sea, estamos consiguiendo conocer todo lo que hay en nuestro entorno. Estamos llegando a entender muchas cosas a nivel, pues eso, desde física, química, o sea, en la mayoría de las ciencias. Pero lo que sí está claro es que el cerebro sigue siendo un gran desconocido. Y lo cierto es que por poco que te arrimes a él, vas encontrando siempre situaciones muy especiales, o sea, cosas que superan completamente la propia imaginación de la persona. Es algo... En los últimos años, estamos hablando de periodos de, pues eso, en los últimos 10 años, la visión que hoy en día estamos teniendo sobre el concepto de la personalidad, el concepto de la conciencia, estas ideas en relación a lo que había hace 10 años están cambiando totalmente. Hay cosas que es que ya nos superan, o sea, hay experiencias de cómo conseguir en un momento determinado explicar qué es lo que hay ahí dentro. Porque, seamos sinceros, en la historia ha habido 3 grandes revoluciones que de alguna manera llevaron al ser humano a esa situación en la que hoy estamos. La primera fue Copérnico, nos bajó de ser el centro del universo. La segunda, de alguna manera, fue el hecho de Darwin y la evolución, que nos quitó esa idea de que éramos algo especial, y sino que éramos un miembro más dentro de la naturaleza. Y sin duda alguna, Freud fue la tercera gran revolución. ¿Sí? Pues sí, porque de alguna manera nos bajó esa mentalidad de que la conciencia era algo independiente, sino que era algo propia de nuestros propios instintos y estaba basada en nosotros mismos. Y esas 3 grandes revoluciones las hemos vivido mal, porque hemos pasado de ser los elegidos del universo a querer ser única y exclusivamente un elemento, pero un elemento casi por debajo de muchos otros elementos de la propia naturaleza. Y eso es una gran equivocación, porque el ser humano tiene algo que lo diferencia del resto, y es un cerebro con unas capacidades que evidentemente nos determinan una manera de actuar y de ser muy diferentes. Y eso es algo que ahora estamos volviendo otra vez a recuperar. Y lo estamos volviendo a recuperar tras perder, sin duda alguna, mucho ese concepto de materialismo, que sobre todo desde la época de finales del siglo XVIII se impone en el mundo con la Ilustración, y que poco a poco vamos perdiendo, porque vamos entendiendo que no solo existe esa materia que vemos y que sentimos, que precisamente tal vez es lo menos importante, porque bueno, a fin de cuentas lo que vemos es una falsedad creada por nuestro cerebro, única y exclusivamente. Quizá hay algo más, ¿no? Hay algo más, y ese algo más es lo que poco a poco estamos empezando a acercarnos en estas fechas. Esta noche en tu compañía vamos a intentar acercarnos a ese algo más. Muy breve, ¿has vivido alguna experiencia cercana a ese algo más que te haya llamado la atención en todos los años que llevas investigando? De miedo, vamos a ver, sin duda alguna, una persona que acaba en este campo es porque ha tenido una experiencia. Suponía, imaginaba. O sea, ¿y cuál fue la tuya? Si me la puedes contar brevemente. Bueno, aparte, o sea, últimamente cada vez más, pues bueno, el estar entre grupos y estudios y demás, pero tal vez a mí lo que más me influyó en su momento, seamos sinceros, que mi abuela se despidiera el día que se murió, es algo que sin duda alguna te cambia la vida. ¿Cómo? Explícame eso.
Algo tan sencillo como, estando en mi casa, en la cama, durmiendo, mi abuela vino a despedirse. Y al día siguiente me dijeron que había muerto. Pero tu abuela no estaba contigo físicamente, estaba... No, o sea, no sé si fue un sueño, fue una percepción extrasensorial, fue mi propia imaginación, no te puedo decir. ¿La viste claramente? Sí, claro. ¿Se acercó a ti a la cama y te dijo algo? Adiós. ¿Sí? Y esas cosas, pues claro, no puedes evitar que te marquen. Ya. Este es nuestro invitado, Manuel Berrocal, alguien que llevábamos buscando unos cuantos años, lo teníamos perdido, por fin regresa al Espacio en Blanco. Con él vamos a intentar contaros muchas cosas esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis comprender algunas de esas cosas que dicen que están más allá esta noche. Tras esa introducción seguimos. No salgas fuera, vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad, dijo San Agustín. La mística es un camino de perfección y plenitud espiritual, un viaje ascético al reino interior, a la luz que según ciertas tradiciones sagradas llevamos dentro y que nos conecta con la divinidad y con todo lo manifestado. Desde la noche de los tiempos han existido individuos que de forma espontánea o provocada logran alcanzar lo que hoy técnicamente se viene definiendo como estados modificados de la conciencia, para así trascender lo mundano y penetrar en una dimensión espiritual. El éxtasis místico, por tanto, no es algo localizado única y exclusivamente en el contexto cristiano. Se ha dado en muchas otras sociedades y religiones. Es un fenómeno transcultural. A mediados del siglo III después de Cristo, el filósofo Plotino, en su célebre tratado Eneadas, escribió: «Frecuentemente me despierto a mí mismo huyendo de mi cuerpo, y ajeno entonces a todo lo demás, dentro ya de mí mismo, contemplo en la medida de lo posible una maravillosa belleza». El místico mira hacia su interior y se aísla del mundo de las apariencias. Adquiere un conocimiento esencial de sí mismo. Al acceder a ese mundo invisible, se amplía su perfección y se vuelve uno con el infinito. Es una vivencia trascendente y atemporal, una experiencia de lo inefable, algo imposible de traducir en palabras. Es, según Aldous Huxley, la mente en toda su plenitud. Cuando se corre el velo que permite al místico ver con toda claridad ese otro mundo metafísico. Un mundo que esta noche vamos a intentar conocer. Antes de entrar en el tema, no me quiero olvidar que vamos a tener a David Cuevas dentro de un momentito que nos va a dar la información en un congreso que va a haber dentro de poco tiempo del 4 al 5. ¿Lo tienes por ahí? De todas formas, David Cuevas nos va a dar la información dentro de un momentito. Vale. Perdona, 4 al 5, del 6 al 7. 6 al 7 de abril, en Guadalajara, entrada libre. Atentos, dentro de un momento os contaremos alguna historia más. ¿Y has participado también en otro libro? En el libro también, sí. Que estamos implicados, que también hablaremos dentro de poquito de ello. Hay un capítulo. Se llama Hay otros mundos, otro libro también solidario en el que hay un montón de autores y en el cual también te encuentras. ¿Qué es la mística? El misticismo, ¿qué es eso? Algo sencillamente, la mística es algo mucho más sencillo No te acerques tanto al micrófono, porque no ese vozarrón que tienes nos vas a estropear, vas a romper la radio. La mística es un estado en el cual, por razones a lo largo de la historia, se ha llegado a la conclusión de que era algo cercano a la patología médica, a la patología neurológica, pero la realidad es que la mística es un estado de alguna manera de perfeccionamiento del ser humano. La circunstancia es, o sea, hoy en día podemos hablar de algo muy concreto. Si habláramos de un proceso a lo largo más o menos de perfeccionamiento, como quien dice, de la persona en la mente, de la persona,
Tendríamos que ir en dos extremos directos, desde la figura de la locura hasta la mística, cada uno en un extremo diferente, pero con el problema de que a la vez estos dos puntos están muy cercanos en sí mismos. Muchas veces lo que el místico cuenta parece locura, y muchas veces lo que el loco cuenta nosotros lo podemos entender como mística. Pero esto es un proceso evolutivo, un proceso de una continuación de lo que es la formación de la propia persona. Desde la locura hasta la normalidad, o lo que consideramos normalidad, hay todo un proceso, pero luego desde la normalidad hasta la mística hay un proceso semejante, en el cual principalmente están todas las capacidades creativas de la persona. La mística estaría como un punto por delante de la capacidad de creación del ser humano. Todo proceso en el cual el ser humano sea capaz de crear algo nuevo, sea un libro, sea una pintura, sea una escultura, todo ello va a marcar algo más allá realmente de la utilización normal de ese cerebro que decíamos en un momento determinado. De tal manera que cuando la persona es capaz de adaptarse por encima de todo a ese proceso creativo en sí mismo, el propio cerebro, la propia vivencia de la persona llegará a unos estados especiales en los cuales él se sentirá diferente y tendrá unas vivencias diferentes a las habituales que tenemos. Esas vivencias estarían más cercanas, por ejemplo, a la situación de sentirse más unido al entorno en el que se mueve, esa sensación que muchas veces se habla de que los místicos se sienten muy unidos a la naturaleza. Esa situación, si la vemos desde el lado claramente psiquiátrico, se va a hablar directamente que es un proceso de tipo obsesivo de la persona que se cree, pero la realidad es que no es así. El ser humano, cuando llega a ese estado místico, no estamos hablando de una comunión con un Dios, que quede muy claro. El misticismo no tiene nada que ver con una religión. El misticismo tiene que ver con un proceso de formación a nivel de la consciencia. Proceso que estará entre los sufís, que estará en el yoga, que estará en toda una serie de movimientos que ha habido a lo largo de la historia, que realmente en ellos lo que se buscaba era eso, ese desarrollo del ser humano por encima de todo. No tiene nada que ver con esas religiones que estamos acostumbrados a vivir o muchas veces a padecer, que son todas normas opresivas que bloquean la posibilidad de que el ser humano se forme y es que es lo que realmente conocemos o ponemos ese apelativo de religión. Ya. Son conceptos diferentes. Lo que pasa es que dentro de la religión siempre ha sido más fácil que la persona pudiera encontrar ciertos estados que le facilitaran ese desarrollo a nivel de la consciencia. ¿El misticismo puede ser un camino para ir hacia otra parte de la realidad que dicen que no existe? O te pregunto, ¿la realidad desde tu punto de vista es mucho más amplia de la que vemos? Hombre, sin duda alguna, vamos a ver, si empezamos a entender realmente lo que es la realidad, tenemos un verdadero problema a la hora de entenderla. Nosotros vemos, pero nosotros no vemos. Es un juego de palabras. Vemos lo que queremos. Los ojos realmente lo que hacen es reconstruir de alguna manera lo que hay fuera para que nuestro cerebro pueda en un momento determinado procesarlo y entenderlo. Pero yo te estoy viendo a ti, pero en realidad esa estructura física que yo veo no tiene nada que ver con la realidad tuya. Tú eres un follón de partículas, eres una nube directamente de electrones, protones y toda una serie de circunstancias que si yo no tuviera esta adaptación cerebral de alguna manera para verte como te veo, sin duda alguna yo no podría interaccionar contigo. Pero ¿cuál es la realidad? Lo que yo veo, que no es nada más que una formación para que yo entienda esa realidad, o lo que hay fuera de mí. Yeah. Entonces, el problema es eso, cuando el ser humano realmente es capaz de entender lo que está fuera de él. Ese es el gran problema del misticismo, que muchas veces, en un momento determinado, el ser humano es capaz de entender realmente lo que hay fuera de él. Él puede llegar a entender partes de ese entorno real que le rodean. Y eso crea una situación especial en la propia vivencia de la persona. Yeah. Y eso sería ese misticismo. Es decir, que hay momentos, hay casos en la historia en los que el ser humano, gracias a la capacidad que tiene, conecta con esa realidad y se da cuenta, la percibe en su totalidad, sí, de forma auténtica, ¿no? Hombre, sin duda alguna hay casos incluso, desde que esto se empieza a valorar de alguna manera como algo real, nos encontramos muchas veces en la situación de que hay personas que tienen verdaderos ataques
como quien dice, casi patológicos, porque tienen una vivencia mística que no entienden. O sea, una de las situaciones más normales que nosotros estamos acostumbrados a oír y sin embargo no la asociamos con ellos, serían las experiencias cercanas a la muerte. Es una vivencia de que la persona tiene una sensación diferente de la vida habitual que él tiene. Va a tener una serie de cosas, de actos, que están muy relacionados con lo que es el proceso del misticismo. El abandono del cuerpo, la salida del sí mismo, el sentimiento de unidad con la naturaleza, la presencia de entidades espirituales externas a él y la sensación de unión a ellos. Eso es un proceso místico. Pero ¿cuál es el problema? Que ahí no ha habido un proceso de preparación de la persona, ha sido un accidente que lleva a la persona a vivir esa situación. Yeah. Hay quien lo lleva bien y hay muchos que lo llevan mal, que a la vuelta no se adaptan. ¿Cuál es la diferencia? Que el místico realmente, el que ha tenido un proceso de preparación personal, ese yogi, ese seguidor del Satori, ese chamán en un momento determinado, son personas que se acostumbran a saltar entre esa otra realidad y esta realidad. Y esa sería realmente la imagen de ese misticismo que es, en el fondo, a lo que tendría que evolucionar el hombre. Ya. En la segunda parte intentaremos hablar de cómo funciona y tenemos un tercer tema que a mí me pone los pelos de punta, que a veces me he tratado contigo, lo de las combustiones espontáneas que quizá tengan que ver también con esos poderes de la mente. Pero digo una cosa, hablamos en la introducción de que en Semana Santa hay mucha gente que entra en ese mundo místico y de repente le empiezan a pasar cosas como son los estigmas. ¿Son ciertos esos? Vamos a ver, o sea, lo que hay que entender es una cosa. El cerebro humano tiene una capacidad en un momento determinado muy importante de control sobre tu propio organismo. En 1984, en Francia, se hacen una serie de experiencias en las cuales a una persona, por medio de hipnosis, se le plantea el hecho de que él está teniendo un convencimiento de un estado místico. Estamos hablando de la Sociedad Metapsíquica Francesa. Y este señor acaba haciendo directamente estigmas. ¿Por qué? Porque realmente el estigma se produce por una cierre o por un bloqueo de los capilares distales en ciertas zonas, como pueden ser la palma de la mano. ¿Por qué se produce eso? Por una creencia de la persona. ¿Quién lo produce? La propia persona. El cerebro de la propia persona. Por técnicas de hipnosis, tú puedes conseguir, por ejemplo, llegar a extremos de dejar un dedo frío y el de al lado que esté caliente. Modificas el riego sobre las extremidades de la mano. Si tú puedes llegar a hacer eso, realmente lo que estamos hablando es que tanto el estigma como muchos fenómenos físicos que acompañan al proceso del misticismo, en realidad lo que son respuestas fisiológicas creadas porque la persona cree que eso se tiene que producir en ese caso. Pero no tiene nada que ver con el misticismo. Yeah. Un estigma es una respuesta que se puede dar en un momento determinado en un proceso católico, pero también se da en casos en el Zen. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Zen con la imagen de Cristo? Pero sí se dan por el hecho de que en un momento determinado la propia persona es capaz de controlar y llegar a controlar totalmente toda una serie de procesos fisiológicos que normalmente nosotros creemos que no es posible. Yo te puedo decir, por ejemplo, que con técnicas de relajación, en otra época, en un estudio en el que estuve, conseguimos bajar el consumo de insulina en diabéticos casi a la mitad. Simplemente con técnicas de relajación. Luego eso te quiere decir hasta qué extremo nuestro propio cerebro, nuestra propia constitución, es controlada y dirigida por nuestra consciencia. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso. Esa imagen la hemos perdido. Se nos ha olvidado que eso es parte de nosotros. Y ahora, claro, pues andamos, pues como andamos, un poco más perdidos de la cuenta cada vez. Yeah. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Hay una segunda parte preparada, vamos a intentar comprender cómo funcionan estos fenómenos. Después de esa introducción lo ofrecemos. Cayola. Ya nos falta, pero vamos, ni un día.
Estoy muy contenta. En primera persona, con Sandra Camps. Esta semana conocemos cómo se trabaja a diario para combatir el absentismo escolar en nuestro país. Esto no es un nombre y nada más. Aquí hay mucho más detrás de cada niño. Porque detrás de un niño que no va a clase hay una historia familiar que le impide acudir con regularidad. Nosotros lo que intentamos es detectar cuál es el origen. En primera persona, los sábados a las 6 de la mañana en Radio Nacional. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web. Un nuevo estudio realizado por neurocientíficos canadienses ha descubierto que las experiencias místicas se producen gracias a una red neuronal que se encuentra distribuida por todo el cerebro. Un grupo de monjas carmelitas participó en diversas pruebas, mientras sus cerebros eran analizados con imágenes de resonancia magnética, poniendo al descubierto la gran cantidad y diversidad de regiones cerebrales implicadas en las experiencias místicas. No existe, por tanto, una región específica del cerebro para la espiritualidad, pero en cambio, se confirma que cualquier cerebro está preparado para vivir experiencias místicas. La investigación tenía como principal objetivo verificar una hipótesis formulada en la Universidad de California en San Diego hace una década, conocida como punto de Dios. Esta hipótesis situaba la experiencia mística en el lóbulo temporal y se basa en el estudio de numerosos enfermos de epilepsia del lóbulo temporal que con frecuencia relatan experiencias místicas. Tratemos de conocer algo más de estas extrañas experiencias místicas y cómo se producen. Nuestro invitado va a intentar darnos respuesta a eso, pero antes tenemos ya un montón de preguntas. Manuel, dice que si puedes explicar la Matrix, si todo esto que estamos hablando puede tener que ver con Matrix, con esa película. Evidentemente tiene mucho que... Matrix realmente es la imagen de lo que sería nuestra percepción del exterior. La idea de Matrix de que en el fondo es la existencia de personas que viven dentro de un programa informático y en el cual ellos viven lo que de alguna manera le muestra el programa informático, en cierto modo es lo que nosotros estamos viviendo. ¿Te imaginas que descubriéramos que solamente somos eso, un pedacito, una pieza en un programa informático que ha inventado alguien? Sería posible. Realmente nosotros, entendamos que nosotros vemos un mundo exterior y nos movemos en un mundo exterior por un proceso informático que se crea dentro de nuestro cerebro. En realidad, la diferencia es que, Matrix es el control desde fuera por una máquina y nosotros, de alguna manera, significaría que Matrix lo creamos nosotros mismos. Entonces, dentro de lo que cabe es algo a entender. Y a considerar, claro. ¿Cómo funciona eso de los mecanismos místicos? Mira, el gran problema del estudio que planteáis, un estudio que se realiza en un momento determinado, lo bueno es que se compara un grupo de budistas, una serie de monjas carmelitas y un grupo directamente de sacerdotes protestantes. Y con ello lo que se quiere buscar es, de alguna manera, cómo funciona el cerebro durante los estados supuestamente de religión, de religiosos, esos estados que ellos viven de una manera mucho más de introspección en sí mismos y de aislamiento con el exterior. En el budismo se establece claramente, hay un proceso en el cual se crean toda una serie de liberaciones a nivel hormonal por todo el cerebro, de tal manera que parece como si el cerebro en sí mismo se equilibrara en plan no ya solamente en lóbulos, sino el lóbulo temporal con el cíngulo y demás, de tal manera que todo eso hace un movimiento de armonía dentro del cerebro, que es ese estado más o menos de quietud que suele buscar tanto el budismo como todos los movimientos que se mueven en relación al budismo y al movimiento oriental, ¿no? Por otro lado, tanto las carmelitas como los protestantes, la situación era más localizada principalmente en el cíngulo y
en el lóbulo temporal. ¿Dónde está el cíngulo, perdón? El cíngulo es la parte central a nivel del cerebro, de alguna manera. Y entonces la cuestión es que, claro, había una desconexión. La desconexión, en cierto modo, era sobre todo por razones de tipo de explicación. Tanto el grupo de protestantes como el grupo de las carmelitas tenían el inconveniente de que su sentimiento de quietud, de relajación, era mucho más forzado que el que se producía dentro de los budistas, que esos eran más habituales, su situación. O sea, el budista normalmente tenía esa situación de que podía entrar con facilidad en un estado de relajación y eso creaba una situación concreta, mientras que los otros habían perdido ese concepto y tenían que forzar mucho la situación, lo cual potenciaba principalmente zonas muy concretas del cerebro para llegar a ese estado que ellos creían que estaban viviendo. El gran problema de esto es principalmente que, claro, lógicamente se sacan unas conclusiones y se establece que por encima de todo está en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, sin duda alguna, tiene una característica, y es que su estimulación produce una serie de fenómenos semejantes a los que se producirían en un estado místico. Pero no es verdad. Ya. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Y lo vamos a ver con algo muy concreto, que yo creo que los oyentes lo conocen mucho más que si nos metemos en historias místicas. Las experiencias cercanas a la muerte es una situación mucho más accesible a todos. Todos que hemos leído, yo creo, más sobre ello y todos conocemos más datos. Uno de los fenómenos que se produce, por ejemplo, en la experiencia cercana a la muerte es la salida del cuerpo. Ajá. Y eso se produce por la estimulación del lóbulo temporal. Sí, se puede hacer de forma artificial, entre comillas, estimulando el lóbulo temporal. O sea, tú estimulas el lóbulo temporal y tú sales y tienes la vivencia de salida del cuerpo. Ya. Pero hay un problema. En la vivencia de la persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, resulta que él se siente salir y se siente salir manteniendo su estructura completa. De tal manera que él se reconoce a sí mismo. E incluso no se ve, pero en un momento determinado él se siente como que está ahí. Sin embargo, la estimulación del lóbulo temporal te produce otro fenómeno, y es que él tiene la sensación de salida, pero es como si le arrancaran del cuerpo, de tal manera que tiene esa sensación de que le queda como un brazo largo, una pierna más corta, es decir, él pierde su concepto personal físico de su propia estructura. Luego, ahí hay algo que evidentemente el lóbulo temporal tiene algo que ver con esa experiencia, pero no solamente es la estimulación del lóbulo temporal. Tú tienes otro segundo fenómeno, por ejemplo, todavía mucho más llamativo, y es casi todas las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte cuentan de que ellos han tenido esa revisión de vida. Esa revisión en la cual han visto toda una serie de a lo largo de su vida con dos características. La primera, que es lineal más o menos, es decir, se mantiene una cronología en función de cómo ha tenido la vivencia, y lo segundo, que la mayoría de ellos, de estas personas, tienen la sensación o el sentimiento de que viven esas experiencias, pero no como lo han vivido ellos, sino como lo hubieran vivido los que estaban enfrente de él. Es decir, tienen un sentimiento de empatía muy alto en función de las actividades que han realizado. Sin embargo, el estímulo del lóbulo temporal te permite recordar cosas, pero en plan flashes, pequeñas anécdotas en tu historia, pero no mantienen estas características. Luego tenemos el mismo problema. Es decir, que sin duda alguna, el proceso místico se fundamenta en nuestra base fisiológica, en la neuronal existente dentro del cerebro, pero no solamente puede explicarse con elementos propios solo del cerebro. Y lo dice alguien que ha estudiado mucho estos casos, licenciado en medicina y conoce un poco cómo funciona el cerebro. Digo esto a colación de que muchos científicos dicen ya está demostrado lo de la vida después de la vida. Es evidentemente no. Algo que produce el propio cerebro en ese momento crítico de estrés en el que estás a punto de la falta de oxígeno. Todos esos conceptos que habitualmente se dan para explicar las experiencias cercanas a la muerte, todos se quedan cojos. Y ni aún pensando, si los juntamos todos darían la explicación. Bueno, mira, vamos a ver, o sea, si para explicar un fenómeno, sea el que sea, tengo que utilizar casi 300 explicaciones, hay algo que no me cuadra. O sea, al final es más complicada las explicaciones que yo estoy dando que el propio fenómeno. Sí. ¿Tú crees que existe una vida después de esta? No lo sé. Evidentemente estamos con el eterno problema. Mira, en eso hay una frase que a mí me encanta, y es cuando Jung pues empieza a entrar en contacto con gente, con budistas sobre todo,
pues él habla con un monje y le comenta el hecho de que, claro, que el gran problema que existe en relación a la reencarnación, exactamente, es que nunca ha habido nadie que haya venido aquí y lo haya explicado claramente. Y la contestación del monje fue: no, perdona, todos estamos aquí, luego hemos venido. Ya. Es el problema. Ya. Depende de la explicación que tú quieres encontrarle. Una pregunta más antes de que pasara a ese tema increíble de la combustión espontánea. Se dice que la gran mística de Ávila, Santa Teresa de Jesús, cuando alcanzaba esos estados místicos, no era por su misticismo únicamente, sino porque tomaba pan de centeno, que a veces tenía vamos a ver, el problema centeno. Principalmente de Santa Teresa es que era epiléptica. Entonces ella tenía crisis de pequeño mal que le producían esa sensación de aislamiento del entorno. Y eso era la vivencia que ella tenía, de que se sentía en un momento determinado aislada de la realidad que le rodeaba y que tenía esas vivencias. Pero cuando tú entras en un campo del análisis del misticismo, no te puedes quedar solo en el fenómeno. Tal vez el gran problema de Santa Teresa de Jesús es que tiene el problema principalmente de que no todo el mundo conoce sus escritos. Si tú analizas realmente los escritos de ella, tú estás viendo todo un proceso de evolución a nivel cerebral, de cómo en un momento determinado ella va teniendo todas esas vivencias que se dan en el misticismo, de unidad con Dios o de una entidad espiritual, sensación de unidad con el entorno, o sea, una serie de conceptos muy concretos que son los mismos que vamos a encontrar en los chamanes, que quede muy claro, o sea, porque es que ese es el gran problema o el gran punto que tenemos que tener en consideración, que entre unos místicos y otros no hay nada más que una explicación luego cultural, pero las sensaciones y las vivencias son las mismas. Entonces, su gran circunstancia es eso. Claro, todo su proceso epiléptico hace que posteriormente se quiera explicar, y se pueda explicar fácilmente con eso. Yeah. Pero un epiléptico no escribe las obras de Teresa de Ávila. Ni vive quizás esas experiencias. Por tratar de sacar una conclusión antes de pasar al siguiente tema, ese mundo místico, o sea, lo que a través de la mística se puede vivir, significa que existe un mundo que te pone en contacto, llamémosles Dios, energía, el absoluto. Sin duda alguna. Sin duda alguna hay algo más, que nosotros no tenemos ahora mismo acceso a ello, porque nuestra cultura se ha convertido en tan materialista que toda esta parte la rechazamos. Y no la aceptamos. Vale, y le colocamos el apelativo de enfermedad mental. Ya. ¿Y todos podemos llegar a ello? Todos podemos llegar a ellos. Y clara muestra es que hay personas que llegan a ello de forma demasiado brusca. O sea, una persona con una experiencia cercana a la muerte vive una vivencia de estas, pero de una forma accidental, no buscada. Hay personas que tienen verdaderas crisis místicas y que acaban con una mala situación a nivel de adaptación luego al entorno, porque un día directamente salen a la ventana y tienen una sensación extraña que no llegan a entender. Han tenido una crisis, como puedes tener una crisis depresiva o como puedes tener una crisis de otro tipo. Pero claro, el problema es que no estamos de alguna manera ni educados ni preparados para entender esa situación. Si tú has tenido un proceso de formación, cuando llegues a ello lo entenderás y lo vivirás. De la otra manera, vamos a ir. Tengo un montón de preguntas que te voy a tener que hacer la próxima vez que venga. Si la conciencia tiene sentidos o parasentidos, si la mente es externa al ser, si la mediunidad se considera un estado místico. 2 segundos para que me digas eso y vamos a la combustión espontánea. ¿La mediunidad puede ser un estado místico? Sí. Sí. Es un estado místico. Lo que pasa es que normalmente, claro, depende muy luego de qué es lo que llega con esa mediunidad. Porque claro, una persona que es capaz supuestamente de entrar en contacto con otras entidades espirituales, pues puede dar una formación y puede dar unas enseñanzas que merezcan la pena. Pero ¿dónde está el límite entre la creatividad de la persona, capaz de crearse una película y contarnos lo que nosotros queremos, totalmente de forma inconsciente, incluso él está convencido de que lo está haciendo una entidad de fuera, o directamente es algo más? Entendamos que todos, en cierto modo, tenemos un nivel bastante alto de personalidad múltiple. Tú no actúas igual aquí que en tu casa.
son dos personalidades diferentes. Cada uno actúa en función de su propia personalidad, en función del entorno que todos tenemos. Y eso está claro. Hay veces en que esa segunda personalidad puede llegar a organizarse de tal manera que un estado mediúnico lo puede facilitar y crear como si fuera una entidad externa a la persona, pero en realidad sigue siendo la misma persona. Qué complejos somos, ¿eh? Y francamente interesantes. Sí. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Seguimos, hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, que pone los pelos de punta, es este. Analicemos ahora uno de los fenómenos más inquietantes que el ser humano puede vivir. Se lo conoce como combustión espontánea. La combustión espontánea es el supuesto incendio del cuerpo de una persona sin una fuente de ignición externa fácilmente identificable. La combustión puede provocar simples quemaduras y ampollas en la piel, humos o una incineración completa del cuerpo. Esta última es la forma más frecuentemente reconocida como combustión espontánea. Hay mucha especulación y controversia sobre la combustión espontánea. No es un suceso natural comprobado, pero muchas teorías han intentado explicar su existencia y cómo puede ocurrir. Las dos explicaciones más comúnmente ofrecidas para justificar las aparentes combustiones espontáneas son el fuego con efecto mecha y el provocado por la rara descarga estática, ninguno de los cuales es espontáneo. Aunque puede demostrarse físicamente que el cuerpo humano contiene suficiente energía almacenada en forma de grasa y otros tejidos para consumirse completamente, en circunstancias normales los cuerpos no sostendrán un fuego por sí mismos. La combustión espontánea, un misterio que desafía la lógica y la ciencia. Tratemos de conocer algo más de él. Imagínate estar en casa así tranquilamente y que de repente por ese misterioso fenómeno empezar a arder y acabar consumido. Ha habido un caso últimamente, muy recientemente, pero el primer caso, según tengo aquí yo los datos, de la primera evidencia histórica de combustión espontánea aparece en 1673, cuando Jonas Dupont, un francés, hace un libro y recoge varios casos. Estamos hablando de esa, es la primera referencia escrita. Porque claro, estamos hablando de la maldición divina, el castigo de Dios, ese rayo que quemaba a la gente. Estamos hablando de algo que durante muchos siglos se ha explicado de otra manera. La influencia divina tenía algo que ver con esa gente que ardía. Porque siempre la combustión espontánea se ha asociado a unas características particulares de la persona, sobre todo el hecho de ser personas relativamente abandonadas, con un nivel de peso bastante importante y sobre todo muy consumidores de alcohol. Todo ello siempre es asociado a que la vida disoluta de estas personas, cuando alguien ha querido encontrar una causa de castigo, pues bueno, esto era ya lo máximo, ¿no? O sea, el arder directamente sin una causa conocida, pues como mejor castigo no puede haber, ¿no? Y la maldición divina siempre ha sido algo que hemos tenido ahí encima. Hay más datos. El 9 de abril de 1744, Grace Pett, una alcohólica de Inglaterra, fue encontrada en el suelo por su hija. La encontró como un pedazo de madera consumido por el fuego, pero sin llamas. ¿Es así cómo funciona el fenómeno? Sí. El fenómeno de alguna manera surge de una forma concreta. Por alguna razón la persona empieza a arder desde dentro de sí mismo y arde hacia afuera. No es una combustión externa que consume a la persona hacia el interior, sino que es algo que empieza desde dentro y sale hacia afuera. Tiene la característica de ser una llama azulada, lo cual lógicamente ya da una razón diferente de esa combustión, y lo importante es que es capaz de disolver, como quien dice, a la persona.
De tal manera que lo curioso es que la persona puede desaparecer. Las típicas fotos que se ven de estos casos es la persona completamente desaparecida y solo quedar las piernas de ella o un brazo, y sin embargo la ropa no haber ardido. O el sillón donde estaba el sillón no haber sido afectado. Es decir, es una combustión de dentro hacia afuera, lo cual siempre ha creado ese problema de explicar qué es lo que pasaba allí. Siempre ha tenido una controversia, es un caso excesivamente rarísimo. Pero estamos hablando de que desde los primeros registros, que estamos hablando realmente del siglo XVI, hasta ahora, hay aproximadamente unos 200.000 casos registrados. ¿200.000 casos? Sí, estamos hablando de un montón de siglos. Ajá. Pero claro, tampoco es una cosa tan sumamente extraña. ¿Por qué hace años se daba más y hoy menos? Bueno, se han querido buscar explicaciones de todas las formas posibles. El alcohol, sin duda alguna, tiene una referencia muy clara a esta situación. Pero las últimas experiencias, de alguna manera, demuestran que tienen más que ver con la acetona en la persona. ¿Acetona? La acetona. La acumulación de acetona en la persona puede, en un momento determinado, la acetona arde con muchísima facilidad, da una llama más azulada, y en un momento determinado tiene la característica de que se mantiene más tiempo que el propio alcohol. Los alcohólicos tienen una afectación generalmente hepática bastante importante y por lo tanto tiene una acetosis, una acumulación de acetona en la sangre. De las personas con un alto, gordos, hablando claro, también tienen esa característica. ¿Por qué? Porque muchos de ellos encima son diabéticos, y el diabético suele tener un cuadro de acetosis habitualmente en cuanto se desequilibra un poco. Luego estamos hablando que está más en relación con este concepto que con el propio alcohol en sí. Lo cierto es que cada vez se da menos, ¿pero por qué? Porque evidentemente las costumbres que hoy en día tenemos son mucho más higiénicas que las que había, por ejemplo, en un siglo XVII, un siglo XVIII, donde la gente de un nivel cultural pobre, el consumo de alcohol era mucho más elevado del que puede haber hoy en día. Y eso hacía que tuvieran una acumulación directamente de cetosis mayor en el organismo, y por lo tanto tendrías una mayor facilidad de padecer esta situación, que aunque sea muy extrema, pero se podría dar. Luego, si hoy en día vemos menos casos, no es porque esto se haya desaparecido o haya sido un mito. Porque una de las causas que siempre se dice, no, es que cuando llega un forense y estudia el caso, siempre se encuentra una razón. No, normalmente el problema es que la mayoría de los forenses acababan diciendo que eso era una combustión espontánea humana porque no tenían otra razón con que explicarla. Luego, ese dato no sirve cuando se quiere utilizar en contra de ello. Pero sí existe una mejora dentro de lo que cabe en las personas, y eso ha hecho que este fenómeno cada vez sea más raro. Ya. Aunque en el 2011 en Irlanda se produjo el último caso. 2011. Ya, es un caso, o sea, no es un mito urbano o algo que haya surgido, sino son casos reales, ¿no? No, hay bastantes referencias y muchas. Lo que pasa es que, claro, el problema está que como cada vez, por suerte, hay menos, pues evidentemente se quiere meter dentro del concepto del mito, de algo que, bueno, que es que estaba mal estudiado y todas estas cosas, pero la realidad es que es un fenómeno que se ha dado en zonas concretas y muy a lo largo de la historia. Y, por ejemplo, los principales casos que se producen, sobre todo en principio del siglo XX en Inglaterra, pues claro, estás hablando de personas de un entorno muy concreto y con un nivel de alcoholismo francamente importante. Luego eso ratificaría de alguna manera esta circunstancia. 18 de mayo del 57, Ana Martín, de 68 años, fue encontrada en su casa de Filadelfia totalmente incinerada, dejando intactos los zapatos y una porción de su torso. Los médicos forenses determinaron que la temperatura que debió alcanzar el cuerpo era de 2000 grados para causar ese daño. 5 de diciembre del 66, las cenizas del doctor Irving Bentley, que se ve en todos los sitios de las fotografías por ahí también, se encuentran dejando un agujero de 1 metro de diámetro en el piso, una pierna intacta. La pintura del baño no fue afectada. 1944 también, Peter Jones. Y dices que el último, 2011. Un irlandés, hay un caso, el más reciente, no te puedo decir el nombre porque ahora mismo no lo recuerdo, pero eso ha sido fue en septiembre del 2011. Qué increíble. Y realmente lo que él produjo la situación fue la semejante. Es decir, en un momento determinado esta persona ardió y quedó la referencia de un brazo. Estás hablando de una circunstancia concreta, claro, la vida de este señor, pues cuando se analiza encontrábamos estos puntos. Los que hemos estado diciendo, había una gran referencia en relación a él. ¿Por qué se produjo en este caso? Y por qué, bueno, pues evidentemente hay personas
que tienen una mayor capacidad de liberación energética en sí mismos, porque estamos hablando de, claro, es que nuestro organismo, si nos pusiéramos a pensar claramente, pues nuestro sistema digestivo tiene unos niveles de metano bastante importantes, la acumulación de fosfenos como elemento productor de una descarga calórica es bastante alta, o sea que nuestro organismo tiene una serie de elementos en un momento determinado para desencadenar esa situación. El gran problema es que para una destrucción como la que sufren estas personas se necesitarían unas temperaturas de alrededor de los 2000 grados, mientras que un fuego más o menos normal, pues estamos hablando de como mucho puede llegar a los 800 grados. Entonces no explicaría esta situación. Lo que pasa es que, claro, hay una experiencia que se hace, me parece que es alrededor de los años 90 del siglo pasado. 30 segundos que nos vamos, 30 segundos que nos vamos. Es tan sencillo. Realizan una experiencia con un cerdo, le cubren con una manta y facilitan que eso entre en combustión. Y se dan cuenta de que la propia grasa del cerdo actúa directamente como el mejor combustible para mantener ese incendio durante un tiempo y de forma muy explosiva. Y eso sin duda alguna explicaría, entre comillas, por qué estas personas tienen esta situación. Estamos hablando de alcohólicos y gordos. Luego, lógicamente, se juntarían los dos elementos necesarios para crear este proceso. Que nunca nos pille. A veces los misterios tienen explicaciones, como este que nos ha dado Manuel Berrocal acerca de la combustión espontánea. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. ¿Has visto qué rápido ha pasado el tiempo? Totalmente, pero siempre ha sido así. Sí. Espero volver a verte, seguir viéndote. ¿Alguna forma de contacto? Que se pongan en contacto con nosotros y te pasamos. Sí, no, sí. Porque tenemos un mogollón de gente que se quería preguntarte cosas. O si no, que asistan a ese congreso 6 y 7 de abril en Guadalajara. Guadalajara, en el Hotel Trip. Aunque vamos a dar la información ahora porque llega David por ahí. Ha sido un placer tenerte de nuevo. Me quedo sin voz y espero seguir viéndote así de bien. Siempre que queráis, ya sabes dónde estoy. Gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Hay más invitados que nos van a contar actividades que se están preparando, la de Guadalajara, otra en Canarias. Llega Miguel Pedrero con con una parte de su sección y seguramente nos iremos de viaje a conocer el país de las bolas también, o algunas profecías que tienen que ver con este Papa Nuestro en el que estamos. Hay mucho espacio en blanco todavía aquí en Radio Nacional, 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso que tenemos. Tenemos 5 libros, hay otros mundos, este libro en el que han participado nuestro invitado Manuel Berrocal y otro montón de gente con una acción solidaria que queremos impulsar desde aquí. No os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros. Estamos en Radio Nacional. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Sé bienvenido. Ahí está el avance de nuestras intenciones esta noche y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. Hay muchos más esperando hoy. Un antiguo amigo, Manuel Berrocal. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Y decía que había pasado solamente 10 años. Sí, no, la verdad es que hablándolo
Es cierto, han pasado ya unos cuantos años desde que no nos veíamos. ¿Y qué hacíamos allí los programas? Decías en Huertas, cuando estábamos en... Bueno, yo he estado contigo en Huertas, luego fue... en Radio Nacional. Radio Nacional. Aquello era Radio Cadena, que luego fue Radio 5. Muchas aventuras. Yo llevo 2 años, te decía, detrás de ti. Déjame que te presente. Licenciado en Medicina, secretario de la Sociedad Española de Parapsicología, y alguien con el que hemos hecho algunos programas increíbles, que lleva mucho tiempo en esto de la parapsicología. ¿Por qué ese interés a un médico como tú, que tampoco ejerces la medicina? ¿O? No, ahora mismo no la ejerzo. Ya. La verdad es que el interés ha sido siempre. Muchos de ellos se repiten alrededor de estas fechas, las de la Pasión de Cristo. Se les denomina estigmas, y los protagonistas llenan su cuerpo con las heridas que sufrió Cristo en la cruz. Se les conoce también como estados místicos, y esta noche os invitamos a tratar de descubrirlos. Hablaremos también de combustiones espontáneas, el enigma más aterrador que uno pueda vivir. Y de experiencias que tienen que ver con esos supuestos visitantes del espacio. Una cita única con el misterio está ya lista. Y como siempre, te necesitamos para llenar este espacio abierto al infinito que ahora comienza. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos al comienzo de una nueva primavera que dicen que llega llena de promesas y preparados para una nueva cita con los misterios. Tenemos 2 horas para disfrutar de la radio hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en vuestra sintonía en Radio Nacional, y es un placer que estéis con nosotros. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche nos encargamos de realizar el programa. Rosa Rodríguez, Olga Martínez, Miguel Pedrero, que anda por ahí preparando sus ovnis, Natalia Sotillos, y nuestros técnicos María José Cascante y Paco Bermúdez, que esta noche controla nuestro mágico sonido, y quien nos saluda es un placer, Miguel Blanco. Es un placer para todos nosotros y un honor estar aquí en vuestra compañía. Esta noche tenemos a algunos amigos que han venido desde Canarias a vernos. Esperábamos otros de diferentes partes de España, pero los saludos a ellos que están aquí con nosotros, y también a todos los que ahora estáis conectados en esta sintonía en Radio Nacional y en Radio 5. Gracias por hacerlo y por hacernos sentir que estáis ahí. Es un placer poder estar juntos y llenar este espacio en blanco que, como decimos, ahora se abre. Y como siempre queremos que conectes con nosotros. Tenemos 5 premios para agradecer vuestra compañía, y hay varios medios de entrar en contacto. Nuestro teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y nuestros 2 muros de Facebook. Buscáis Seguidores del Espacio en Blanco y el Espacio en Blanco, y ahí estamos con más de 15.000 seguidores y creciendo, cosa que os agradecemos.
Para esta noche tenemos muchos argumentos. Os queremos dar una pista detrás de esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Existen muchos fenómenos sin explicar en el entorno del ser humano.